Qué bien, ya tenemos 7 personas aquí que quieren escucharte y conocerte. Muy bien. Gracias, bienvenido por este ¿Está tiempo. bien? ¿Se oye bien? ¿Se ve bien? Sí, yo te oigo bien, te veo bien. ¿Tú también? Sí, sí, también. Perfecto. ¿Tienes la taza de café o té preparada, Manuel? Aquí. Perfecto. Muy bien. Después de estas complicaciones del directo que suele pasar, bienvenidas y bienvenidos, les decía, bienvenidos al Grafo Café de esta tarde. Lo primero de todo son 59 minutos que nos permite Instagram, a veces nos deja un poquito más. Espero que podáis participar haciendo preguntas, aprovechando que tenemos aquí al profesor Manuel J. Moreno, hablando de grafología psicológica. Y antes de todo, me gustaría presentarles un poquito todo a su recorrido profesional. Tiene mucho más, pero bueno, lo hemos intentado reducir. Lo pueden encontrar en las redes, lo pueden encontrar por nombre, su nombre, Manuel J. Moreno, en la página web. Así que, si te parece, vamos allá. Adelante. Muy bien, pues mira, Manuel J. Moreno se formó como grafólogo y perito calígrafo judicial con la Sociedad Asturiana de Grafología. Posteriormente se formó con el profesor Mauricio Xandró con la Sociedad Española de Grafología. Realizó un máster en grafística, grafopatología y grafología forense que impartía en la Universidad Autónoma de Barcelona. Durante más de 2 décadas combinó su trabajo de informes grafológicos de personalidad, imparte formación en grafología, grafística forense a través del Instituto de Grafología Analítica, del que es presidente y mediante colaboración docente con programas de posgrado universitario. Además, en junio de 2006 se licenció como psicólogo por la UNED, cursó varios programas de posgrado de hipnosis clínica, de comportamiento no verbal, de medicina naturista y además ahora actualmente se dedica a la psicoterapia y también a la evaluación psicológica forense. Actualmente también trabaja en la evaluación de bajas e intervención psicológica para una mutua que está afiliada o conectada con la Seguridad Social. Y además, como alma inquieta, él ha profundizado en la meditación del zazen, pues que viene un poco de la filosofía del budismo zen. Y una de las tantas publicaciones que ha hecho, ¿no?, como autor de varios libros, algunos de ellos en formato digital, todos por editorial Obelisco, pues tenemos, por ejemplo, para que quien quiera lo pueda leer, la firma Claves grafológicas para comprender nuestra personalidad. Tenemos Anima Mundi, la silenciosa presencia de lo inconsciente. Grafología y diseño gráfico publicitario, la intersección entre 2 caminos. Grafología analítica, personalidad y conducta escritural. Grafología psicológica, la exploración del alma a través de la escritura. Bueno, Manuel, incansable, no paras. Pues sí, la verdad es que escuchado así suena como muchas cosas, ¿no? Solamente una pequeña corrección, no son libros digitales, son libros de papel, ¿no? Vale. De papel. Ahí, en cada uno de ellos hay opción del formato digital, pero no porque sea un formato digital per se. Vale. Son libros de papel. Qué bien, entonces podemos conseguir estos libros tanto en papel como en digital. Esta es la opción, ¿no? Sí, sí, o bien a través de ediciones Obelisco, los que están publicados en Obelisco, o bien en Amazon, o en todo caso los de Obelisco también se pueden solicitar en Amazon. Así que... Qué bien, me encanta, pues perfecto. Gracias, así tenemos 2 opciones. Muy bien, bueno, pues en esta tarde de café me gustaría, siempre le pregunto a las personas y además me encanta que me cuenten cómo empezaste en este mundo de la grafología, dónde está la inquietud, de dónde viene, ¿no?, esta inquietud. Bueno, la respuesta, por ejemplo, a esta pregunta y seguramente a casi todas, ¿no? Se podría formular de diversos modos, ¿no? Habría muchas maneras de responder esto, ¿no? Quizás una, o la que en este momento me viene más a mano, ¿no?, es, en primer lugar, dejar claro que la tipología de personalidad, ¿no?, en la que yo quizás me podría encuadrar es una tipología más bien de tipo introvertido, aunque no lo parezca, ¿no?, aunque soy a la vez una persona muy comunicativa y muy sociable y tal,
pero en general tiendo a las dinámicas introvertidas, ¿no? Soy un tipo bastante solitario, ¿no? Necesito también un silencio, ¿no? Quizás esto, la meditación, también en este sentido es muy compensadora, ¿no? O muy compensatoria, ¿no? Para mí. Entonces, hay una orientación claramente introvertida y la función cognitiva predominante es la intuición, en mi caso. Entonces, yo diría que siempre he atisbado, bueno, siempre desde que tomé conciencia de que la firma podría, fundamentalmente, ¿no? Podría representar algo en el orden de lo simbólico y fundamentalmente debido a que yo había escuchado a mi padre comentar, ¿no? Acerca de su firma en relación con su pasado, bueno, que tiene que ver con que él nació estando presa su madre, ¿no? Entonces nació en prisión, ¿no? En circunstancias relacionadas con la Guerra Civil Española, ¿no? Con la contienda civil y tal. Y entonces este asunto a mí me llamó mucho la atención y muy pronto entreví en la firma fundamentalmente y después en la escritura un lenguaje, pero antes de formarme como grafólogo o de leer siquiera nada sobre grafología, yo apreciaba un lenguaje que me resultaba bastante elocuente, ¿no? ¿No? Muy sugestivo, ¿no? Muy expresivo, ¿no? O yo encontraba elementos muy expresivos a partir sobre todo del elemento que quien fuese que le comentó a mi padre que aquella manera de trazar la M con tanta enjundia y con tanta complicación y evidenciándose como un enrejado, etcétera, bueno, pues aquello me dio un poco la clave para establecer correspondencias analógicas, etcétera. Bueno, yo el caso es que vi o creí ver, ¿no? un lenguaje simbólico y representacional en la escritura y esto me llevó a que en su día pues me tropecé con una oferta de un curso aquí en Asturias que lo impartía José Luis López y que dio lugar después el pequeño grupo de alumnos que éramos a desarrollar una sociedad, una institución, una asociación, ¿no? En Asturias que él quería desarrollar, ¿no? Para impartir sus clases y tal. Y me propuso como presidente de esa sociedad, ¿no? Y estuvimos así un tiempo hasta que, bueno, pues estas cosas que nos pasan a los humanos, pues aparecen desencuentros y formas de ver las cosas diferentes y luego pues yo ya me emancipé de este primer grupo y con Sandro en Madrid y bueno, luego vino el Instituto de Grafología, etcétera, ¿no? Y esto, lo de la firma, cuando vistes a la firma, que te llamó la atención la firma de tu abuelo, ¿era? Porque de mi padre. De tu padre, que era una firma como que tenía como unas verjas o como si fueran unas rejas. Mi padre firmaba Moreno, y la M de Moreno la he publicado en alguno de estos libros. Creo recordar que en el libro de la firma y también es posible que en Grafología Psicológica también aparezca esta imagen. La M de Moreno consiste en el trazado en paralelo de gramas verticales, de trazos verticales, que son, después de trazar el resto de la firma, es decir, el nombre, Moreno, son tachados, por así decir, ¿no? O son cruzados por gramas horizontales, de manera que se aprecia unas rejas. Claro, que ahí tú... Alguien ¿sí? le comentó, ¿no? Que probablemente aquello era una reminiscencia ¿no? de aquel pasado que no tenía palabras, ¿no? Que no tenía... Pero bueno, independientemente del valor de verdad que pudiera tener, ¿no? O de lo atinada que fuese la interpretación de esta persona, más allá de eso...
Lo que sí que me puso tras la pista de que la manera de firmar o la manera de escribir de alguna manera proyectaba o exteriorizaba, ¿no? Representaba como una escenificaba de alguna manera la personalidad, las circunstancias, los condicionamientos, ¿no? Las afinidades, las aptitudes, las habilidades, en fin, un poco el conjunto de la personalidad, ¿no? Y esto me marcó, yo creo que me marcó de manera muy clara. ¿Eso con qué edad más o menos? Bueno, yo estas apreciaciones de mi padre pues las debí escuchar antes de los 10 años, pero luego Mm. cuando yo empecé a observar las firmas de otras personas, incluso a hacer algunas apreciaciones, pues igual estamos hablando de 14, 15, 16 años. Ya. Qué interesante, ¿no? Y ahí también hablabas de la intuición, ¿no? De alguna forma, ¿tú crees que tenemos que tener las personas que se dedican a la grafología, que tengan intuición? ¿Es indispensable, crees, o no? ¿O simplemente un poco con la teoría y estudiando mucho, ¿no? Y comparando mucho y practicando mucho, ¿no? ¿Tú qué Para, crees? Ahora que me ha venido a la cabeza esto, ¿eh? sí, para mí la función intuitiva, bueno, hablo ahora de las funciones tal y como las eh, entrevé Jung, ¿no? En su cosmovisión tipológica y demás. Eh, la función, hay dos funciones racionales y dos funciones irracionales, es decir, fundamentalmente inconscientes o con una autonomía funcional inconsciente, que serían la intuición y la sensación, ¿no? Eh, entonces, en este sentido, es una manera de procesar la información eh, quizás diferente, ¿no? Al que hacemos cuando realizamos un análisis, ¿no? Un razonamiento lógico, etcétera. Y en todo caso es complementario, es decir, forma parte de nuestras habilidades cognitivas, de las de todo el mundo. Lo que pasa es que hay personas donde esta función es más predominante y se tiende a razonar de manera muy inmediata, ¿no? Es decir, de manera intuitiva, pero eso no quiere decir que no haya detrás un procesamiento o un razonamiento, pero es un razonamiento más de tipo inconsciente. A la persona de alguna manera le viene la formulación última ya servida, ¿no? Pero ya se ha cocinado, bueno, desde el punto de vista psicológico hablaríamos de un procesamiento distribuido en paralelo y no secuencial como ocurre con la función consciente, con la razón, la lógica, etc. Vale, entonces, ¿crees que de los grafólogos o los que se dediquen a la grafología sí que sería interesante que tuviéramos intuición aparte de teoría y práctica, por ejemplo, o, ¿no? O separar una cosa, va todo unido, es necesario todo para las competencias de un Todo, grafólogo, por ejemplo? yo creo que es necesario todo y además, inevitablemente, todos tenemos de todo, ¿no? Lo que sí es verdad es que la intuición se desarrolla con la experiencia también, ¿no? En este sentido es muy aleccionador quizás la reflexión que hace Eric Fromm, por ejemplo, en un libro clásico suyo que es El arte de amar, ¿no? Mm. Donde habla que el amar también, o sea, el amor puede ser entendido también como un arte, igual que es un arte el vivir o igual que es un arte otro tipo de, de conocimientos, ¿no? O de aplicaciones, etcétera. Entonces él dice que, es decir, que primero hay un aprendizaje, hay un conocimiento, ¿no? Hay una información, ¿no? Un proceso racional, pero después, con el ejercicio de ese conocimiento, de esa racionalidad, aparece la intuición, ¿no? Como un complemento, entonces el conocimiento se convierte en un arte también, ¿no? Y en ese Mm. sentido, desde mi punto de vista, la grafología evidentemente tiene un componente racional muy claro, un componente, digamos, basado en el análisis, ¿no? En el procesamiento antropológico, etcétera, pero también tiene un componente
intuitivo importante, ¿no? Y la combinación de estos dos factores llevan a la grafología aplicada a ser entendida, a mi manera de ver, como un arte también, ¿no? Es un arte de interpretar la escritura, es decir, interpretar ese lenguaje simbólico, proyectivo, etcétera, como una manifestación, como he dicho antes, como una escenificación, ¿no? de la personalidad de la persona que escribe, del sujeto que escribe. Qué interesante estás aportando, me gusta esto, ¿no? Entonces, claro, es que en el fondo estamos todos como interrelacionados, ¿no? Como la intuición más el conocimiento, la intuición hace la experiencia, pero la experiencia hace que seas más intuitivo, ¿no? Eso es como todo una retroalimentación, ¿no? Que también tiene mucho que ver con esa parte de la filosofía más budista, ¿no? Que también profundizas ahí, que estás también, que tienes conocimiento acerca de eso, ¿no? Y otra cosa Sí, te quería... perdona, dime, por favor. nada, iba un poco a ratificarte, ¿no? Que Sí, sí. precisamente la práctica meditativa, ¿no? Que se recomienda o que es consustancial, ¿no? al budismo y también a otras tradiciones, es un tipo de meditación intuitiva, ¿no? Que es una meditación sin objeto, es decir, no se medita en nada, o no o sobre una cuestión o sobre un determinado asunto, ¿no? Como entendemos la meditación en Occidente, ¿no? Sino que en realidad se trata de estar en silencio contigo mismo y que haya un flujo entre la mente o la dinámica mental consciente y la dinámica mental inconsciente, ¿no? Autónoma. Que esto que hablamos de consciente e inconsciente, que también hablamos del simbolismo del espacio en grafología, ¿no? Me gusta esta similitud, ¿no? Esta analogía o esta fusión, ¿no? ¿Qué fusión o cómo podrías resumir, o si es que tú la has aplicado, o también, me estoy saliendo del guión, pero se me está ocurriendo esto, ¿no? Desde, como tú conoces bien la filosofía también Zazen, ¿no? La meditación y la grafología, ¿en qué se fusionan? ¿Cómo las unes? ¿Cómo las nutres? ¿Para qué te han servido las dos cosas, si es que te ha servido? Bueno, si hubiese, ¿no? Que buscarle una conexión, ¿no? Pues yo diría que sobre todo en el darte cuenta que hay, digamos, una realidad subterránea, ¿no? Que no está a la vista, ¿no? O que no es aparente, ¿no? Que hay un discurso detrás, ¿no? De lo artificial que permite conectar, ¿no? Con ciertas verdades, ¿no? En el caso de la grafología, pues a través de la manera de gesticular, ¿no? Al escribir de una persona, de un sujeto, podemos entrever su manera de comportarse, su manera de conducirse, sus habilidades sociales, etcétera, ¿no? Una serie de características, ¿no? De inteligencia, de actitud, etcétera. Y en el caso de la práctica de la meditación, pues también es una manera de tomar contacto y de apercibirte de tus propias profundidades más allá del razonamiento o de la especulación que uno puede hacer sobre uno mismo, ¿no? No es esto, ¿no? No es opinarse, ¿no? Opinar acerca de cómo soy, cómo no soy, si soy así, soy así. No. Es decir, hay un, por así decir, y de hecho, yo diría que la propia interpretación grafológica de la escritura va mucho más allá del lenguaje. Lo que pasa es que tenemos que, claro, a la hora de trasladarle a alguien una interpretación de lo que hemos visto en la escritura, en la conducta escritural, tenemos que utilizar el lenguaje, las palabras, ¿no? Pero ahí viene el esfuerzo de elaboración y ahí viene el arte también, ¿no? Interpretarlo. Porque en realidad lo que tú estás apreciando ahí trasciende el lenguaje. Es otro tipo de presencia, ¿no? De expresión. Más holístico, más simbólico, ¿no? Y lo simbólico siempre tiene una parte que es desconocida, que no es verbalizable, ¿no? Hay una parte que sí y una parte que no. Entonces, si a un grafólogo que hace una interpretación profunda, atinada, de calado,
le preguntas, bueno, ¿y cómo has llegado a esta conclusión? ¿No? Y a veces ocurre, ¿no? Que hay personas que se sorprenden, ¿no? De cómo has podido entrever una determinada cualidad o característica a través de la escritura, pues te preguntan, bueno, ¿cómo has llegado? O alumnos, ¿no? Que te preguntan, bueno, y esa interpretación, ¿cómo has llegado ahí? ¿No? Es difícil de explicar. Es difícil de explicar porque no es por esto o por esto otro, no, es que al ver esto, entonces yo ya sé qué tal, no. Es esto en combinación con esto y en este tipo de atmósfera o de contexto grafoescritural, ¿no? Etcétera, y es difícil, ¿no? Por eso digo Sí. que hay realidades o que la realidad misma, lo esencial de la realidad trasciende el lenguaje, ¿no? Es anterior al lenguaje. Aquí tenemos una compañera que aporta, dice totalmente de acuerdo, para mí es un arte la devolución de un análisis grafológico. Pues sí, y no es fácil, la verdad. No es Fácil. nada fácil. Por eso ahí, respondiendo, volviendo a tu pregunta inicial, de si es importante o es interesante, ¿no? El factor intuición en la grafología aplicada, otra cosa es la grafología general o la grafología básica, digamos, el conocimiento grafológico, que uno puede saber mucha grafología general, mucha teoría grafológica y etcétera, pero la dificultad está en la grafología aplicada, es decir, en cuando necesitamos intervenir y valorar esta escritura, ¿qué hay? ¿Quién está detrás de esta escritura? ¿No? ¿Qué tipología? ¿Qué tipo de persona? ¿Qué tipo de actitud? ¿Qué puedo esperar de esta persona? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué no puedo esperar? Ahí es donde nos encontramos con el arte y ahí la intuición tiene mucho que decir, porque el lenguaje intuitivo, por así decir, ¿no? O la inteligencia intuitiva, también es anterior al lenguaje. O también, digamos, no está, el lenguaje de alguna manera tiene mucho de función racional también, ¿no? Evidentemente también hay un lenguaje que está, que es mucho más próximo, más cercano y está mucho más emparentado con la intuición, como puede ser el lenguaje poético o el lenguaje religioso, por ejemplo, el lenguaje mitológico, ¿no? Pero también el lenguaje de lo simbólico, como es la escritura, van las cosas por ahí. Sí. A Y mi luego modo, ¿eh? también, sí, no, estoy de acuerdo. Y además, es realmente, si quieres aplicar la grafología realmente a conocer un individuo, sus comportamientos, sus competencias, ¿no? Su DAFO, ¿no? Debilidades y fortalezas, a mí misma también, ¿no? Me cuesta muchísimo aplicar, o sea, tengo que dedicarle horas, estar pensando mucho, además también con lo que vamos a decir, ¿no? No hacer juicios de valor, ser neutral, ¿no? Ser objetiva. Ostras, un análisis de lo macro a lo micro, ¿no? Es como, parece, sudas, yo sudo. Sí, No sí, sí. es... Bien, y luego había otro aspecto que contábamos, a veces fuera también de aquí, que hablábamos un poquito, me gustaría cómo tú enfocas o cómo tú ves o cómo tú conoces, ¿no? Propiamente acerca de los temperamentos que están adecuados a la grafología y de qué forma los trabajas. Temperamentos habían algunos, no sé si me estoy equivocando, pero creo que uno será el análisis transaccional que hablaban del niño libre, niño adulto o adulto integrado. Puede ser que otros temperamentos sean ¿cómo No, eran? en El de general, el análisis transaccional es un enfoque tipológico, ¿no? Una orientación eso. tipológica que han utilizado o que han desarrollado, ¿no? Grafólogos como Isabel Sánchez Bernuy o Mariluz Puente y Francisco Viñals, por ejemplo, pero no tiene que ver con los temperamentos, ¿no? Digamos, los temperamentos hipocráticos es una El, bi- tipología el precientífica. bilioso. ¿Eh? Sí, Los el temperamentos, el bilioso y todo eso, ¿no? temperamento nervioso, sanguíneo, Las mellitus. sí, bilioso, etcétera, ¿no? Entonces, no. Sí. El, eh, a ver, el problema de los temperamentos, bueno, el problema,
es muy interesante, ¿no? Y de hecho, tradicionalmente se ha echado mano, ¿no?, de esta tipología, como digo, precientífica, en el sentido de, bueno, poder relacionar, pues, no sé, el temperamento flemático, pues, con una determinada manera de escribir. Augusto Belz hace muchas alusiones y hace una correlación entre modos, o sea, rasgos, características grafoescriturales y los temperamentos, ¿no? Cómo escribe el sanguíneo, cómo escribe el colérico, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista es interesante como conocimiento general, ¿no? Como grafología básica o grafología general, pero en cuanto a grafología aplicada, no tiene mucho sentido desde mi punto de vista que hagamos una devolución, es decir, entreguemos un análisis grafológico, por ejemplo, a una empresa de selección de personal que nos está demandando un informe, ¿no?, un estudio grafológico de candidatos, y le hablemos de temperamentos, ¿no?, porque no va a entender nada, es una cosa muy técnica y además incluso está fuera del campo de la psicología actual, académica, ¿no? Vamos, estudia como una curiosidad en relación a la historia de la grafología, ¿no?, y digamos, a una tipología que fue en su día, pero hoy en día no tiene ninguna aplicación. Entonces, yo propongo o he propuesto, ¿no?, y también desarrollado y publicado algunas herramientas en este sentido, manejarnos tipológicamente, pues con modelos de personalidad como el modelo de los 5 grandes, donde estamos hablando de conceptos, ¿no?, de términos que son muy comprensibles, muy asequibles, y que todo el mundo los va a entender, ¿no?, cuando hablamos pues, de la hostilidad o de lo activo que puede ser un individuo, etcétera, ¿no? Pero los 5 grandes, por ejemplo, Manuel, ¿cuáles serían? Porque a mí esto no me suena. 5 son o sea, 5 grandes superfactores, es el TEAN, y cada uno de estos superfactores engloba 6 facetas, ¿no? Y en función de que haya una caracterización mayor o menor en cada una de esas facetas, se destacaría ese modelo. Hay distintos test que lo que hacen es digamos, valorar, ¿no?, cuál es la tipología de personalidad en función de esos parámetros, ¿no? Esos superfactores, digamos, son la extraversión, es decir, hablaríamos de el nivel de extraversión frente al nivel de introversión, ¿no? Introversión sería baja extraversión, en este caso, es decir, el factor en sí es la extraversión, y, digamos, un nivel bajo de extraversión sería introversión. No corresponde exactamente a la manera de entenderlo del propio Jung, es un poco en otro parámetro. El neuroticismo, que también el modelo PEN de personalidad de Eysen también lo considera, que ahí son 3 grandes factores y uno de ellos también es el neuroticismo. El neuroticismo, que en este caso un bajo neuroticismo estaríamos hablando de una persona emocionalmente estable. Es decir, que un alto nivel de neuroticismo corresponde a una persona inestable, socialmente hostil, irritable, etcétera, ¿no? Luego, el tercer superfactor sería la responsabilidad, digamos, lo concienzuda que puede ser una persona en un momento dado, su sentido del deber, etcétera, que es muy interesante para poder valorar, ¿no?, hasta qué punto el sujeto con el que estamos evaluando pues es una persona confiable o una persona responsable o se va a tomar las cosas en serio, o es un desastre, ¿no? Luego tendríamos la afabilidad, ¿no?, la amabilidad, que es otro superfactor, ¿no? Es decir, hasta qué punto la persona
muestra actitudes prosociales, es amable, es empático, etcétera, etcétera, o es una persona muy poco abierta a los demás y tal. Y el quinto de los superfactores es la apertura a la experiencia, que quizás es el que cuenta con menos menos validación, por así decir, ¿no? En los trabajos, en los experimentos que se han hecho en distintos países, en distintas culturas, etcétera, etcétera. Pero, bueno, corresponde a sujetos que son muy interesados por lo nuevo y muy abiertos a la experiencia y, digamos, de mente amplia, o personas que son muy neófogas, ¿no? Es decir, no les interesa nada que nada nuevo, ni son viajeros, ni son, ¿sabes?, abiertos a nuevas experiencias, ¿no? Son como muy conservadores, ¿no?, a la hora de relacionarse, etcétera. Bueno, etcétera, ¿no? Es un mundo, ¿no? Pero es muy interesante y da muchísimo, se puede manejar muchísima terminología, ya digo que es terminología muy comprensible, ¿no? Para cualquiera. Y esto, por ejemplo, un autor, no sé, algún autor que puedas recomendar que hable de esto, ¿hay alguno así un referente? Costa y McRae, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Costa y McRae, o simplemente con indicar en Google modelo de los 5 grandes, o vamos, saldrán 18.000 estudios y 50.000 escritos y de todo, ¿no? Claro, esto es más bien psicología, ¿no? Como una psicología aplique o sea, esa parte de la psicología que se puede aplicar a la grafología, pero es más bien psicología, ¿no? Sacado de esa disciplina, quiero decir. Es un modelo de personalidad, o sea, uno de los modelos principales y que cuentan con mayor aprobación dentro del ámbito de la psicología académica, que describen la personalidad humana. Entonces, nosotros lo que tenemos es que valorar, es decir, nuestro cometido como grafólogos es el de evaluar y valorar las escrituras, pero a la hora de describir la personalidad de quien escribe, el tipo de lenguaje o el tipo de términos que manejemos, pues tendremos que utilizar un modelo u otro, o ningún modelo, pero en todo caso hablar de algo que se resulte comprensible, no algo que sea muy técnico, muy críptico, ¿no? ¿Sabes? Es decir, yo, por ejemplo, que trabajo desde hace muchos años para un grupo de empresas, ¿no?, en evaluaciones de escrituras, ¿no?, etcétera, ¿no?, en procesos de selección de personal, no podría, o sea, no tendría ningún sentido, como he dicho antes, ¿no?, hacer una indicación de que este sujeto, pues, no sé, ¿no?, es un adulto no sé qué, o es yo qué sé, ¿no?, una persona de temperamento sanguíneo y tal, ¿no?, sin explicarlo, claro. Puedo hacer una referencia a modo erudito, pero siempre y cuando haga una explicación, ¿no?, de una explicación que resulte funcional, ¿no? Es decir, bueno, pues a ver, yo este señor que a mí me interesa, pues, para dirigir el departamento comercial de esta empresa, tengo recomendaciones acerca de él de otras empresas. Tengo el currículum suyo, tengo las titulaciones que yo exijo para este puesto. Entonces, ¿qué es lo que me falta? Es decir, ¿qué es lo que aportamos los grafólogos? Desde mi punto de vista, lo que aportamos los grafólogos, que es fundamental, es la tipología actitudinal, es decir, cuál es la actitud que se puede esperar de un tipo o de una persona como esta, ¿no? Entonces, claro, esto es muy difícil de calibrar en una entrevista o ni mucho menos a través de un currículum, ¿no? Es decir, necesitamos algo más, ¿no? Es decir, algo donde podamos ver a la persona en acción, ¿no? Y la escritura es una manera de ver, digamos, la interioridad de la persona en acción de una forma muy inocente o muy ingenua, porque la persona que está escribiendo no es consciente o no, y aunque lo fuese,
no tiene el control ni el autocontrol, la capacidad para manejar todos los parámetros proyectivos que están teniendo lugar en el acto escritural. Entonces, claro, esa es la ventaja con el que cuenta el grafólogo. Incluso los propios grafólogos, a la hora de escribir, no somos capaces de evitar las proyecciones, ¿no?, de nuestras propias características, incluso cuando no nos gustan, ¿no? Esto ahora mismo estaba pensando que yo decía, aun siendo grafóloga, es muy difícil, por ejemplo, que yo me imagino, ¿no?, voy a buscar trabajo y me hacen hacer una carta escrita. Aun siendo grafóloga, no podría disimular cosas que a lo mejor preferiría que no vieran, ¿no? A lo mejor, ¿no? Porque es casi, lo he intentado, en plan, solo para ver cómo es conscientemente, ¿no? Y digo que va, es imposible. Si el grafólogo o la grafóloga es un poquito avispado y tiene intuición, lo que decíamos antes, esto se ve. Increíble esto, ¿no? También a veces cuando te haces alguna asociación de compañeros de grafólogos, yo pienso, no, me van a ver rellenar y verán algunas cosas que no es, ¿no? Como la falta así, los acerados, a lo mejor que tengo a veces, que es esa falta de control o de impulsividad, que digo, no, Sí. es como... Sí, incluso el esfuerzo por disimularlo, lo que va a hacer es que aquello que es, ¿no?, de aquello que somos, se exprese de otra manera o por otro lado sin que tú lo puedas evitar o cambiar, ¿no? No hay manera de hablar de uno mismo, ¿no? Uno es como... Y lo mejor es aceptarlo y a partir de esa aceptación pues puede haber una transformación, una evolución hacia actitudes pues más adaptativas, ¿no?, o hacia una mayor completud, ¿no? Aquí estaba comentando la compañera Covadonga, felicidades Manuel, inundas las redes. Y muchísima gente está saludando de distintos puntos del mundo del globo terráqueo, así que bienvenidas y bienvenidos a todos. Aprovechen si quieren preguntar, que tenemos al maestro Manuel, así que profesor, maestro, que es cada uno es maestro de su propio conocimiento. Voy a colocar un modo de carga para que no se nos... Vale. Que no debe quedar... Vale. Mires, solo un... Sí, aprovechamos para tomar café. ¿Hay alguna persona, veo aquí compañeros, pues bueno, algunas personas son de Argentina, otras personas son de España, de Cataluña. ¿De dónde más tenemos? De Guatemala. Oye, qué guay, Otto, bienvenido desde Guatemala. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, ya no veo más. Fantástico. Tenemos gente de Guatemala, Manuel, de España. Desde Guatemala te saluda Otto. Desde Córdoba, Argentina, también. Gran amigo. España, de Girona también. Saludos desde México, me encanta. Muy bien. Oye, qué bueno. En México, claro. Muchos amigos también. Grandes amigos. Otra vez, Córdoba, Argentina. Ya tenemos 2 de Córdoba, Argentina. Fantástico. Debe ser una ciudad moderna y cosmopolita. Las Vegas, USA, madre mía. Desde Madrid, cerquita. Argentina, NQN. Lo de Las Vegas sí que me resulta curioso, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y Argentina, NQN, esto dónde es? Perdonar mi ignorancia, pero NQN no... Será Neuquén, quizás, en la Patagonia. Quizás. Vale. Ah, qué bueno. Y fantástico. Vale. Vale. Que ya haya más problema con el tema de carga. Vale, perfecto. Vale, pues, vale, entonces hemos hablado, fijaros, hemos hablado, hemos así como recogido para ir haciendo Neuquén, sí, acertado. Y aquí dice, lo sigo desde un viaje a Uruguay que compré su primer libro, desde Uruguay también, fantástico. Qué bueno. Un gran saludo de Vanessa Lerner, ella sí que la conocemos, a Chantal y Manuel, gracias Vanessa. Una gran profesional de la grafología y una magnífica persona. Qué fantástico. Y Patagonia, muy bien, me gusta. Gracias, de verdad, a todas y a todos. Bueno, estábamos hablando un poco, hemos hablado que el grafo, yo al menos concluyo así como, no, la primera parte, ¿no? Que me quedo, A ver, Córdoba es la provincia más bella y cosmopolita después de Buenos Aires. No vamos a entrar en discusiones, no lo dudo. Vivo en Las Vegas, soy mexicana. Perfecto, fantástico.
Bueno, pues hablamos, recogemos, por ejemplo, yo recojo, ¿no?, que la intuición es necesaria para el grafólogo, pero que la intuición, o sea, que la experiencia puede dar lugar a la intuición y la intuición también puede aumentar la experiencia. Bueno, es como una retroalimentación. Desarrolla. Desarrolla, vale, esta es la palabra. Y también quizás permite desarrollar una confianza en uno mismo, es decir, en la propia intuición, ¿no?, en la propia, digamos, apreciación, ¿no?, que uno sea capaz de hacer, ¿no? Porque también es importante, ¿no?, que el grafólogo, sobre todo el grafólogo principiante, aprenda a confiar, ¿no?, en lo que ve o entrevé, ¿no? Y esa confianza, si se sigue de manera seria y hay un feedback también, ¿no?, y un seguimiento, ¿no?, y hay una comprobación también, ¿no?, de que los resultados se ajustan a, ¿no?, son realistas y demás. Entonces, eso a su vez también incrementa esta confianza y al final yo diría que se desarrolla una síntesis, podemos decir, ¿no?, entre conocimiento e intuición, una síntesis que es esta capacidad profesional, ¿no? Esto es como cuando vamos a un médico o no sé, ¿no?, a cualquier otro profesional, ¿no?, que enseguida con 4 pinceladas que le mostramos, ¿no?, o que le explicamos, pues ya se orienta, ¿no? Ya tiene una visión o al menos una hipótesis de por dónde pueden ir las cosas, ¿no? Esta es la intuición, ¿no?, el pensamiento intuitivo. Vale, y gracias por aclarar. Y ahora voy a hacer una pregunta, también se me acaba de ocurrir ahora. Yo pregunto, no sé, como sé que tú has estudiado grafología en distintas escuelas, también la psicología, si la sumas, más el tema de la meditación, ¿no? Bueno, con todo lo que estudias, lo que investigas, lo que lees, ¿qué propuesta crees que estás sacando, que estás desarrollando, o no, me puedes decir, pues ninguna? ¿O qué crees que con todo lo que has estudiado y sigues estudiando, qué has averiguado o qué puedes aportar así como de distinto o como de grafología actual o como algo que hayas descubierto que te haya impactado, aunque sea antiguo, no importa? Algo así que puedas destacar de todo tu conocimiento, de tu experiencia, que pueda aportar, así luz. Bueno, yo diría que lo principal, como he dicho antes, ¿no?, cuando me preguntaste qué es lo que me llevó, ¿no?, a estudiar grafología, ¿no?, en mi explicación, ¿no? Este lenguaje que yo empecé a entrever, ¿no?, en la escritura, ¿no?, antes de estudiar grafología, a raíz de estos comentarios que antes aludí de mi padre. Esto, después de todos estos años de formarme como grafólogo, de enseñar grafología, en fin, ¿no?, de ver muchos escritos, de escribir libros y, en fin, todo este periplo, ¿no?, profesional, a donde me lleva es a considerar que hay es decir, que es muy importante para la propia madurez psicológica, ¿no?, para el desarrollo psicológico, para la propia individuación, ¿no?, relacionarse con lo simbólico, digamos, comprender el lenguaje de lo simbólico, ¿no? Es decir, no basarse únicamente en una apreciación del mundo exclusivamente racional, ¿no?, que por supuesto es una conquista fundamental y no se trata de renunciar a la racionalidad ni de volverse aquí nada, ¿no?, sino que es muy importante poder relacionarse con lo simbólico, ¿no? Y la escritura es una manera también de crecimiento personal, digamos, de desarrollo para el propio grafólogo. Precisamente al relacionarse, al permitirle o al posibilitarle relacionarse con esa estructura o no, o con esa realidad de lo simbólico que la propia escritura es, ¿no?, o representa, ¿no? Esto es. Tú me verás, disculpa, me verás así a veces agachar la cabeza porque estoy tomando notas, Manuel, de todo lo que vas diciendo. No me quiero perder nada, entonces a veces estoy así, pero estoy muy atenta.
Has dicho que la escritura es una herramienta que puede ayudar al grafólogo A madurar. A madurar, ¿no? A crecer interiormente, digamos, a individuarse, ¿no? A conectar con, digamos, su intuición, ¿no? Con su mente profunda, en un tipo de lenguaje, ¿no? Un tipo de cognición que va más allá de lo racional, ¿no? Y de la lógica racional, ¿no? Del discurso racional. Entonces, en este sentido, eh, digamos que la grafología digamos, la apreciación o la capacidad, el desarrollo de la capacidad para entender grafológicamente un escrito, yo diría que es proporcional a esa capacidad para entenderse a uno mismo en un nivel también más bien profundo, ¿no? Por ejemplo, yo un ejemplo que suelo poner mucho, o que he puesto mucho, ¿no? En los cursos de formación, etcétera, es señalar que la escritura es un hecho psíquico, un producto psíquico, de la misma manera que lo es también los sueños, por ejemplo, ¿no? Digamos, es un producto de la psique inconsciente, ¿no? Y, por lo tanto, para poder entenderlo, es necesario también un cierto desarrollo psicológico. Es muy difícil que una persona que tiene poco desarrollo personal pueda hacer una apreciación grafológica de calado. Es difícil. Se necesita tener una cierta experiencia de vida, etcétera, ¿no? Por muy inteligente, no es una cuestión de cociente intelectual o de sí, ¿no? De voluntarismo, ¿no? Seguramente, pues una persona de 18, 19, 20 años, pues le será difícil poder tener una apreciación de calado porque todavía, ¿no? Le falta desarrollo psicológico, ¿no? Le falta recorrido. Sí, te Puede entiendo, tener, sí. puede tener una aptitud para ello, ¿no? Pero todavía seguramente necesitará desarrollarse. ¿Y tú qué recomendarías, por ejemplo, a los grafólogos, grafólogas, a todos, ¿no? ¿Qué sería mejor? ¿Estudiar todas las metodologías, centrarnos en una y a profundizar solo en una? Y cuando la profundices, que es bastante difícil, ir a por otra. ¿O mejor saber de todas? ¿O con cuál te quedarías? ¿O cuál es más práctica? No sé, si te Yo, puedes mojar en este tema. yo soy bastante antimétodo, ¿eh? En general, casi todo, soy poco metodológico, ¿eh? Esto no quiere decir que no o sea, que yo no recomiende eh, conocer los diferentes enfoques, ¿no? Etcétera, etcétera. Está bien, ¿no? Conocerlo todo, pero lo importante es que haya una comprensión real y directa, ¿no? De ese lenguaje con el que vamos a relacionarnos, ¿no? Al evaluar un escrito y a partir de ahí desarrollar un poco un método propio, por así decirlo, ¿no? Un modo propio de trabajar, ¿no? Y luego lo que siempre he recomendado y sigo recomendando es ir a los clásicos, ¿eh? Es leer a los clásicos. A los clásicos me refiero leer a Max Pulver, leer a Crépy-Jamin, leer a Clages, leer a Moretti. Es decir, leer a los, podemos llamar a los padres, ¿no? de la grafología, ¿no? A los pioneros, ¿no? A los clásicos, porque ahí están las reflexiones, las intuiciones fundamentales a partir de las cuales se han desarrollado después las distintas metodologías, pero ahí está la base, ¿no? Y esa base a esas conclusiones es a donde debe llegar cada uno por sí mismo también, ¿eh? Una Entonces, vez leído esto, quieres decir, ¿no? puede Una vez ser profundizando en los clásicos. puede ser después o antes, pero en Ajá. todo caso, si uno se aviene, es decir, si uno empieza
a trabajar sobre esta escritura y esta otra, ¿no? Y a trabajar en el campo de lo grafológico, va a darse cuenta, va a percibir, va a llegar a conclusiones análogas o muy similares a las que llegaron estos autores clásicos, ¿no? Por eso para mí es muy importante, ¿no? Poder recalar ahí, ¿no? Poder leer, ¿no? A estos, aparte que es muy gratificante, ¿no? La lectura de estos manuales, de estos trabajos, ¿no? De estos escritos, ¿no? Y luego, a partir de ahí, pues, bueno, pues ya leer distintos autores, distintas escuelas, etcétera, ¿no? Ahora, lo principal es la visión que uno tenga, ¿no? Dice Jung, apela a un proverbio chino, ¿no? Clásico, que dice que el método correcto en manos de la persona incorrecta actúa incorrectamente, ¿no? El método correcto en manos de la persona incorrecta actúa incorrectamente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que lo importante es que uno pueda acercarse a la escritura desde una observación, desde una mirada adecuada, correcta, ¿no? Independientemente de la escuela, del enfoque, ¿no? Porque si la mirada es correcta, digamos, la apreciación va a ser correcta independientemente del enfoque, de la escuela, de la formación teórica que uno tenga o deje de tener. Porque eso no garantiza. Esto es como si alguien tiene, digamos, grandes matrículas de honor en medicina, pero tiene una mala praxis médica porque no tiene quizás ciertas habilidades o ciertas aptitudes, ¿no? Para poder desempeñarse en ese terreno, ¿no? Muy bien, me gusta, interesante, me gusta, voy a tomar nota. Tenemos aquí una consulta de Ángeles, que todo el mundo la conoce por Atagrafo, y habla, así como se analiza el grafismo en general y la escritura en particular, ¿qué papel considera que tiene el soporte? Y entre paréntesis pone, así como en la publicidad se tiene en cuenta. Y en caso que tenga un papel importante, entre paréntesis el soporte, ¿qué opinión le merece el análisis de tatuajes? No sé, Y si aquí, entiendo bien, no sé si la entiendo bien la pregunta. Cuando a ver, hablamos vamos a... de estamos hablando del papel, del medio, digamos, escritural, ¿no? Yo creo que sí, que el soporte es el papel, ¿no? O es una pizarra, o es Sí, eso, ¿no? Una libreta, me imagino que se refiere a esto. sí, yo diría que sí. Y claro, dice que si la opinión que te merece el análisis de tatuajes, si el soporte o sea, si el soporte, ¿no? Papel, piel o mesa o madera, digo yo, ¿no? ¿Qué será esto? Si ese papel, si el soporte es importante, supongo que teniendo Sí, los parámetros de presión y todo esto, en los tatuajes, ¿no? Como aquí dice Ángeles, el espacio donde se escribe. a ver, primero no tengo ninguna opinión sobre los tatuajes porque es un terreno que desconozco completamente. Me imagino que la escritura, si escribimos un texto sobre la piel, eso no tiene ningún valor expresivo desde el punto de vista grafológico, entre otras cosas porque la motricidad está condicionada o supercondicionada, ¿no? Y no hay una libertad de movimiento, no hay un ductus que se maneje con la suficiente libertad, con el suficiente automatismo como para que pueda ocurrir, ¿no? O acontecer la proyección psicológica que tiene lugar en la conducta gestual, ¿no? En el comportamiento no verbal, ¿no? Ahí no hay comportamiento, ¿no? Lo que hay es, digamos, un trabajo, una elaboración consciente, etcétera. Y en todo caso, lo que se puede es valorar el tipo de contenido o el tipo de dibujo o el tipo de representación que se plasma ahí porque, en relación con la personalidad del que ha elegido eso y tal, pero bueno, ahí estamos fuera del campo de lo grafológico, a mi entender. Y en cuanto al soporte, lo principal es la cuestión de la dificultad o facilidad desde el punto de vista psicomotor o psicomotriz para escribir, ¿no? Entonces, estamos escribiendo sobre una pizarra,
digamos, hay otra cadena muscular, ¿no? Eh, Otro tipo de funcionamiento diferente, ¿no? A si estamos apoyados, si hay digamos, un escrito, ¿no? Sobre un cuaderno, un papel o lo que sea, ¿no? O no sé, por ejemplo, yo recuerdo haber peritado sobre una pared, ¿no? Alguna pintada, ¿no? Unas amenazas, ¿no? Sobre una pared y tal. Pero claro, eso no podemos cotejarlo alegremente, ¿no? O exclusivamente sobre un cuerpo de escritura, sobre un texto común, ¿no? Sobre un papel. Porque está interviniendo otro tipo de motricidad. Entonces lo que habrá es que realizar un cuerpo de escritura en unas condiciones análogas, por ejemplo, ¿no? Que sería pues hacerle pintar o hacerle escribir, ¿no? En esa posición. Entonces, bueno, resumiendo, el soporte es importante en la medida en que facilite o dificulte la psicomotricidad y la libertad del ductus, es decir, del movimiento, de los giros de muñeca que intervienen a la hora de escribir, ¿no? De realizar la conducta escritural. Mm. Yo creo que Ángeles, bueno, no sé si ha quedado un poquito aclarado, si no, no te preocupes, volvemos a preguntar o a Un, enfocarla de otra forma. un matiz que quizás viene al Sí. caso al respecto es que, bueno, si nosotros hacemos una escritura muy elaborada, muy dibujada, muy lenta, muy estática, esto normalmente expresa o transparenta muy poco de la personalidad del escribiente. Es decir, ¿cuál es el elemento, entonces, digamos, el excipiente, por decirlo así, ¿no? Metafóricamente? ¿Cuál es el elemento que revela, ¿no? Como una fotografía, ¿no? El negativo, ¿no? Gesticulador, ¿no? De la escritura, ¿no? ¿Cuál es el elemento, ¿no? Desde mi punto de vista, clarísimamente es el ductus, es decir, es el movimiento, ¿no? Es la condición animada, ¿no? La vida de la escritura, ¿no? La vida escritural, ¿no? Y eso está en el movimiento siempre, ¿no? En el movimiento, en los aspectos, en las cualidades, en las características del movimiento, tanto desde un punto de vista cualitativo, como cuando hablamos de escritura de movimiento dinámico, el movimiento barreo, el movimiento fluido, deslizante, movimiento propulsado, etcétera, como si hablamos del movimiento en un sentido más cuantitativo, como cuando hablamos de una escritura rápida o acelerada o mesurada o lenta, etcétera, ¿no? Entonces, en el movimiento, ¿no? El ductus, ¿no? Que opera sobre el curso, sobre la estructura, sobre la forma, ¿no? La estructura de la letra, el que de alguna manera otorga a la escritura vida, ¿no? Es como si le diera vida, ¿no? Es decir, le otorga la condición de conducta o de comportamiento. Y a partir de ahí es donde podemos entrever rasgos de personalidad, ¿no? A partir de que vemos cómo se conduce, cómo se comporta esa persona a través de la marcha escritural o del desarrollo de la escritura, ¿no? Pero si la escritura no tiene movimiento, si es inmóvil de movimiento, si es estática, y está hiperdibujada, no hay movimiento. Y si no hay movimiento, no hay vida. Y si no hay vida, no hay conducta. Y si no hay conducta, no hay, por así decir, no podemos, decir, no hay proyección, no podemos entrever ahí apenas nada, ¿no? Sí, lo que podemos ver es que la persona no se muestra, ¿no? O utiliza, digamos, una actitud muy inexpresiva o probablemente, bueno, pues quizás pueda haber una falta de, ¿no? Una atonía, ¿no? Desde el punto de vista de la vitalidad o, en fin, pero digamos más por descarte o más una interpretación en sentido negativo, una interpretación de... Por lo tanto, una escritura con movimiento, con dinamismo, con un alto nivel de forma, por ejemplo, ¿no? O muy personalizada, combinada, etcétera. Una escritura muy rica en detalles es
muy expresiva desde el punto de vista grafológico y, claro, nos permite observar muchos detalles, ¿no? Porque ahí es donde aparecen los rasgos, como si dijéramos, es un árbol de Navidad, ¿no? Muy dinámico en el que hay muchos muñequitos, ¿no? Muchos adornos, ¿no? Pero claro, si lo que vemos ahí es un árbol que es de plástico y que no tiene ningún tipo de adorno, ninguna nada, ¿no? Pues entonces no nos dice nada, ¿no? ¿Qué nos dice esta escritura? Pues casi nada. ¿Entiendes? Entonces, hay escrituras que son muy expresivas desde el punto de vista grafológico, que dicen mucho, ¿no? Que transparentan mucho de la personalidad, y hay otras escrituras que no dicen apenas nada. Sí, verdad. O nada. De esa escritura, pues lo único que puedes hacer, digamos, hacer conclusiones por descarte, ¿no? Claro, porque yo estaba pensando, esas escrituras, estaba pensando en varias, tengo aquí una escritura en la cabeza. Claro, esas escrituras que no te dicen nada, si te toca hacer un análisis grafológico de la nada, a ver qué dices, ¿no? Porque no es Claro, como. depende de cuál sea la finalidad del análisis, ¿no? Si la finalidad del análisis es, estamos buscando aquí a un sujeto, como he dicho antes, no sé, que para comercial, desarrollar una labor comercial, o para, no sé, ¿no? Para locutor de radio, ¿no? O tal, ¿no? Pues entonces, a partir de esa manera de gesticular en su escritura, podemos hacer inferencias en ese sentido, pero más bien con muy poco. Hay mucha gente, bueno, no es que haya mucha gente, o quizás había mucha gente antes, o se tendía a esto que voy a decir, que es tratar de presentar una caligrafía muy correcta, ¿no? Muy cuidada, ¿no? Muy elaborada, ¿no? Para que se tenga la impresión de que bien escribe, ¿no? Pero desde el punto de vista grafológico eso es un desastre, porque lo que va a ver el grafólogo es una escritura inexpresiva, ¿no? Y prácticamente esto ya de mano tiene muy poco interés porque nos estás presentando, es como si tú vas a recibir a un candidato casi para cualquier tipo de, no sé, ¿no? De puesto de trabajo y encuentras una persona inexpresiva, ¿no? Que no gesticula, que no dice nada, que no... ¿eh? Y que incluso viene ataviado de una manera, pues, no sé, ¿sabes? Muy gris, ¿no? Pues, en fin, ¿no? Eh, Este es un te va problema de hacer análisis. te va a dejar una impresión muy poco favorable. Claro. Qué bien, gracias. Ya estamos llegando, nada, estamos en tiempo ya, ya son y media. Y bueno, para acabar, para concluir, nada, te quería preguntar así como nada, un minuto así rápido, ¿qué crees, o sea, qué aportaciones o qué deberíamos cambiar o mejorar o dejar atrás o continuar, ¿no? Dentro del ámbito de la grafología, de aplicar la grafología, ¿no? ¿Qué crees, bueno, qué consejos, ¿no? ¿Qué aportaciones dirías? Yo diría que hay que dejar atrás un poco el complejo de que si la grafología es una ciencia o es una Ah, pseudociencia, vale. no sé qué, ¿no? Esto es una cuestión que hay que dejar un poco atrás en el sentido de que la grafología es un saber, ¿no? Digamos, es una disciplina, ¿no? Es un saber que tiene muchas variantes, muchos aspectos, ¿no? Muchas riquezas. Algunas de ellas han podido valorar hasta cierto punto desde un punto de vista científico, otras de ellas no se han podido validar, pero porque es muy difícil, se conjugan demasiadas variables para poder eh, contrastarlas, ¿no? En un estudio experimental o correlacional, ¿no? Es difícil, es muy difícil, muy complejo. Y esto no quiere decir que el hecho de que no se haya podido validar no tenga valor, ¿no? Decía, el conocimiento científico es un tipo de conocimiento. Claro, es un tipo de conocimiento muy deseable porque es muy objetivo, es ecuánime, replicable, etcétera, ¿no? Es una de las
condiciones del conocimiento científico, el hecho de que sea replicable, ¿no? Entonces, en este sentido, validar la grafología es muy complejo y muy difícil, ¿no? Pero es un saber, hay una hermenéutica ¿no? que nos permite interpretar, valorar, aproximarnos, acercarnos a la escritura de una manera realista y de una manera eficaz. Y en este sentido, si dejamos un poco esta especie de complejo y de inseguridad, ¿no? Con respecto a si eso no es una ciencia, podremos valorar también estos otros aspectos que tienen que ver con funciones cognitivas que acompañan o complementan la racionalidad, ¿no? y el conocimiento teórico, ¿no? Que es también la apreciación intuitiva de lo simbólico, de lo gestual, de lo no verbal, que constituye un lenguaje característicamente humano, no solo humano, porque los animales también participan del comportamiento no verbal, digamos del lenguaje emocional, ¿no? Entonces, ese lenguaje emocional que vemos en los animales también lo vemos en la escritura, es decir, en un producto psíquico de lo humano, ¿no? De la mente humana, ¿no? Y entonces, en este sentido, hacia eso apuntaba mi último trabajo, Grafología de Síntesis. Esta cuestión de síntesis va un poco en esa línea, ¿no? Es decir, el poder apreciar también estos elementos, ¿no? De los que quizás durante años se ha tratado de escapar un poco, ¿no? Para que no nos acusen de esotéricos o de no científicos o de, ¿sabes? O de especulativos o de pseudociencia y tal, ¿no? No, la intuición es un valor, pero es un valor en todas también las ramas del conocimiento, ¿no? Los investigadores, los astrofísicos, los biólogos, etcétera, digamos, sus hipótesis, sus teorías, sus insights, ¿no? Tienen que ver también con esta función intuitiva, que luego hay que llevarla, tratar de contrastarla lo más posible, y es una cosa que yo recomiendo mucho. Siempre que sea posible, contrastar los resultados de nuestra valoración grafológica con una fuente fiable o bien con alguien que conozca este sujeto o bien el sujeto mismo, si es el que nos ha solicitado el análisis, etcétera. Pues me gusta esta aportación, Manuel, y yo creo que sí, que también además estoy de acuerdo totalmente contigo. Y para finalizar, aparte de darte las gracias, voy a leer aquí las aportaciones de dos compañeras para que nadie se quede atrás. Y tenemos Inma Lidón de Girona, que decía que las personas que no saben grafología suelen tener una idea muy equivocada sobre lo que es una letra bonita. Y Tania Espinoza, desde México, saluda y dice que es un honor de nuevo ver al maestro Manuel y que gracias por permitirnos aprender más de usted. Bendiciones a ambos, gracias por esta charla. Y tenemos a otra compañera que dice muchas gracias por sus aportaciones. Y yo te digo lo mismo, gracias por tu tiempo, gracias realmente por ser tan generoso, ¿no? con todo lo que has explicado, por compartir tu conocimiento, todo tu saber, ¿no? Así como de una forma generosa y tranquila y, bueno, y humilde, ¿no? Así que de verdad que muchas gracias. Espero que no sea nuestro último café virtual, ¿eh? Y nada, pues desearte suerte y nos veremos seguro por la red o por otras partes, Manuel. Pues muchas gracias, Chantal, también por esta iniciativa, ¿no? Estas iniciativas que tienes, que también es una manera de recoger, ¿no? el testigo de lo grafológico, ¿no? De difundir, ¿no? y de conectarnos, ¿no? A los grafólogos y que, bueno, pues lo haces de una manera muy solvente y muy acertada. Así que felicidades. Gracias, de verdad que sí. Pues muchas gracias. Mira, más gracias aquí. Gracias por toda la información muy interesante desde México, Las Vegas. Gracias por compartir. Oye, gracias a todas y a todos por estar escuchando, por estar compartiendo, por poner todo lo que ponéis ahí. También gracias a Ángeles porque siempre pregunta y dice gracias Chantal y Manuel. Siempre aprendo con ustedes y desde México, desde Patagonia nos dicen maestro, muchas gracias por compartir siempre sus saberes y sobre todo desde la humildad y la iniciativa de dar y brindar. Estoy totalmente de acuerdo con ella.
Así que de verdad que gracias a todas y a todos, me ha encantado y un besito para todas y todos. ¡Feliz tarde! ¡Chao!